Bueno, Bueno, pero ya sí, no puedo bueno, cambiar, ya, por estamos fin. listos, ¿cierto? sí, Uf, ahí hace sería, rato. Creo. muy chimba si pillan que el negro es el mejor color que puede existir. Racista, pero bueno. Antirracista. No, Racista. eso es racismo. No Uy, hacia los negros, Sí, pero hacia porque las es otras blanco. razas. O sea, es un racismo, bueno, no se podría decir Bueno, sí. racismo inverso porque sería racismo. Si lo O digo sea, así. racismo y ya, racismo. O sea, por eso le iba a decir. Racismo bueno es racismo malo, no es racismo. O sea, solo hay. Solo hay racismo. Bueno, ya va a empezar. Entonces, buenas noches. Mi nombre es Julián David Rendón Rúa. Me encuentro con Sergio Andrés Benavides, Azucena Ospina, Juan David Villada y nosotros cuatro conformamos el podcast Sujeto. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la diferencia, sobre qué es la diferencia, cómo se puede dar la discriminación hacia la diferencia, qué es lo que la origina y también en el futuro cómo lo vamos a ver. Esto va a estar segmentado en esas tres partes. Yo digo, la diferencia es un elemento presente en todos los aspectos de la vida, tanto en las etnias como en la religión o creencias, en la piel, en nuestro pensar, y todo está relacionado y en base a diferencias. Sin embargo, podemos ver que en general en el mundo coexisten las diferencias, pero hay ciertas diferencias que son tomadas más a pecho o segregadas. Yo opino que las diferencias están para hacernos únicos y agregan diversidad a la vida. Y siento que sin ellas la vida sería muy aburrida y que gracias a ellas, a las diferencias que hemos tenido a través de las culturas que se han encontrado en la historia, a través de toda la historia, se ha tenido una buena evolución de la sociedad. Yo pienso que las diferencias son el motor de la evolución humana. Bueno, como creo que comparto un poquito pues tu opinión, es importante saber que la diferencia no nos tiene que dividir, sino que antes nos tendría que juntar. Existen pues muchas maneras como de ver el mundo. Es lamentable cómo se clasifica o cómo se trata de encasillar a las personas por aspectos físicos, por creencias, por cultura, pues por muchos temas. Las consecuencias pueden ser terribles, se han demostrado, inclusive por ejemplo en títulos como las plegarias de la plegaria para Bobby o también Historia Americana X, que en sí pasa eso, o sea, no se tiene como una aceptación para las personas como tal, y eso es triste, pues puede llegar en sí habría que acabar con eso también. Pienso que la naturaleza de cada persona sería lo perfecto para un sistema tolerable e inclusivo. Pues sabes, esto a veces como que el salir, el ser el diferente no es tan fácil como lo pensamos. Porque a veces nosotros hablamos desde una posición de privilegio donde estamos como unidos o de decir otra manera aceptados en el status quo. Pero hay a veces como situaciones o momentos en el cuales para que no te puedas llegar a sentir así, y en ese instante de verdaderamente yo creo que podrías entender cómo es ser el diferente, porque por lo menos pongo un ejemplo muy particular que me sucedió en estos días, que fui a la iglesia y por ya como falta de creencia como a todo lo que se hace, todo el ritual de lo que tiene la religión cristiana, por cierta manera, yo me di cuenta
que si yo hacía como las mismas cosas que estaban haciendo como en la ceremonia, la gente me quedaba viendo como raro, y tú vas a estar padre, como que me estás viniendo como a irrespetar o algo por el estilo, como tratando de decir, si no eres parte de nosotros, no vas a poder obtener las mismas cosas, no vas a poder ser parte de lo que nosotros sí, por el hecho de creer cosas. Y por lo menos mencionabas lo de la película de las plegarias de hoy, en el que el personaje de otra manera no se siente como encajado porque se siente diferente, se siente el especial, el que está fuera de lo común. Y yo creo que esa sensación es muy rara sentirla, porque es como si tú estuvieras en contra, y por estar en contra, de decir otra manera, eres como el enemigo, y me parece que eso se ve en muchos casos, como lo mencionaba, tanto en el racismo, en la igualdad, y en eso de las creencias juega un papel como muy importante, porque la mayoría tienen como sus pilares de la vida basados en este tipo de cosas, y no me parece que por ese hecho todos tengamos que creer las mismas circunstancias, ¿no? Y por si ser el diferente no termina siendo el malo. Yo pienso que estás en lo correcto, y de hecho lo que decís me lleva a pensar un poco en el texto de la Nueva Edad Media, entre comillas, y el exterminio de la diferencia, en el cual se habla sobre, propone el texto que estamos en una Nueva Edad Media, en la que hay unas cruzadas y hay unos cruzados que son los personajes que participaban en las cruzadas, que serían como los conservadores, los que intentan conservar los valores tradicionales, pero que más que todo son personas que no aceptan la diferencia, tal cual en las cruzadas, los cruzados atacaban a las religiones diferentes, que no fueran católicas. Así se puede ver como aplicada en la historia que cuentas, y es algo que ocurre en la actualidad. Bueno, yo pienso que pues todo lo que han dicho es muy importante, pero quiero añadir como un elemento extra a la discusión pues de la censura a la diferencia, y es el hecho de que esta censura muchas veces es institucional, o sea, no es solamente perpetuada por todos los participantes de la sociedad, sino especialmente por las instituciones. Un muy buen ejemplo de esto se puede ver en la película Selma, que trata sobre como la lucha por el derecho al voto de las comunidades negras en Estados Unidos, donde se muestra como la posición reacia del gobierno, o más bien negligente, no reconociendo la responsabilidad que tenía ahí, no reconociendo pues que jugaban un papel muy importante. Entonces, uno de esos mecanismos que se utiliza para exterminar la diferencia, como lo mencionó Julián, es por ejemplo minimizar las problemáticas para no reconocerlas, decir que no son lo suficientemente grandes, y también negar como la responsabilidad. Y otro ejemplo de esta discriminación institucional podría ser una que se refleja también en la película Las Mariposas Verdes, que habla pues como de esta diversidad dentro de un colegio, y muestra como desde como esas posturas académicas, los que mandaban en el colegio, estas figuras de poder se negaban a eso, a reconocer su responsabilidad, como la responsabilidad que tienen de privilegiados de promover esta aceptación por la diversidad, y también a minimizar el problema, como a ignorarlo y silenciarlo. Pero ustedes, ¿por qué creen que se deba eso? ¿A qué creen que se llega como a encasillar a tal punto a las personas? Porque debe haber porque a un tipo como de razón para hacerlo. Pienso que el ser humano siempre le tiene miedo a lo que es diferente, en primera mano. Esa es su reacción natural, y eso conlleva pues actuar con miedo hacia la diferencia.
porque, o sea, te sigo tu idea porque, o sea, no sé, yo siento que muchas personas basan su vida en este tipo como de regla, como ese tipo de plantilla, como ese tipo de modelo ideal de seguir. Que si tú te sales de esa línea, eres completamente diferente, no eres parte de nosotros. Tú puedes hacer tus cosas como por tu lado y bueno, está bien, pero con nosotros no vengas, porque nosotros sí creemos, nosotros pensamos diferente y nosotros estamos bien acá, no vengan con tus cosas, porque a mí lo que yo pienso y lo que yo creo me funciona. En cambio, lo que tú piensas como es diferente, como yo le tengo de cierta otra manera miedo a ese cambio como de pensamiento, como ese cambio de estructura de mi vida, no te voy a aceptar como eso de decir, ven, platícame todo esto. Pero yo creo que ahí es donde está el error, porque de cierta otra manera uno necesita tener ese diferente como para terminar de conocerse, para seguir pues, cuestionando las cosas que cree y hace. Y yo creo que pues para allá vamos. Mira, vos lo que decís me lleva mucho a pensar. La diferencia entonces solamente es mala cuando ataca a mis cimientos, ¿cierto? Las bases que yo aprendí. Eso es bastante interesante y es un punto de vista que no había considerado, pero que definitivamente es importante al momento de la discriminación que se genera hacia las personas. Muchas gracias, Sergio. Me gusta el aporte. Yo en sí tengo como tres ítems para dar razón a por qué pasa esto. Uno es la cultura y la religión imperante. Eso se puede ver pues claramente en la película que nos dimos todos en conjunto. Ese miedo, el pecador, cuando nos dividimos en qué es lo bueno, qué es lo malo, el santo, el pecador, eso divide. Y la diferencia, lo que quisiéramos hacer en estos momentos es sacar lo mejor de ella para juntarlos. Listo. El miedo va encasillado en la misma cultura y la religión. Tú siempre vas a tener miedo y apoyo lo que ustedes dicen. El miedo es un factor muy importante. Una persona le teme a lo desconocido, una persona le teme a lo diferente, sin siquiera conocerlo, o sea, sin siquiera saber el trasfondo de tal cosa, pues. Y tres, es la falta de conciencia personal y la ignorancia. Cuando nosotros no conocemos algo, nos lo tratamos de evitar a toda costa, preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, que es lo que conocemos, y no tiene por qué ser así. Yo estoy de acuerdo con eso, sobre todo con la parte de la zona de confort, porque te ha mostrado incluso que es como un mecanismo evolutivo el hecho de acercarse simplemente a las cosas que son más conocidas, más afines. Sin embargo, yo creo que no se limita a tener miedo, sino que esta censura le permite a ciertos grupos estar como en el poder y estar más arriba, entre comillas, que otras personas. Entonces para esas personas que realmente cumplen con los estereotipos, la igualdad significaría perder esa posición de poder, y ellos pues no quieren, sería como, para ellos la igualdad sería rebajarse. Adicionalmente, no solo se ataca a las personas diversas, sino que se ha visto muchas veces que se atacan a las personas que cumplen con el estereotipo, pero que igual defienden la diferencia. Y es como decir, cuando, pues yo hace unos días leí una frase que me pareció muy adecuada para el tema, y es que cuando la gente no quiere ver algo, se enfada con quien se lo enseña. Entonces tampoco, o sea, se niegan a ver la importancia y se niegan como a reconocer que también tienen la responsabilidad, y que hay personas que sí lo aceptan, como que no están dispuestos a bajarse de esa posición. Entonces yo pienso que es por comodidad, que es un ataque para preservar el privilegio. Entonces estaríamos como de acuerdo que se hizo como ese modelo, como esa estructura de estereotipo ideal, por decirlo así, como para tener un control, ¿o no creen? Porque si ustedes creen,
si no hubiera visto esa estructura, como esas reglas, tanto como políticas como un poco religiosas, ¿ustedes qué pensarían? Como, ¿a dónde iría, mejor dicho, cómo estaría la sociedad en estos momentos? Porque, o sea, de decir de otra manera, yo pensaría que si seguimos así como venimos, todos con la misma estructura, aunque ahora pues por generación en generación se ha ido como pasando otro tipo de pensamiento más libertinario, por decirlo así. Eh, pero yo creo que, como les comentaba, debe haber como un contraste como para uno terminar de conocer lo desconocido. Pero a lo que voy es que tú necesitas encontrarte con lo diferente, porque pues todos somos como un mundo aparte. Para que mi mundo sea de cierta manera y tu mundo sea de otro tipo de manera, pero de cierta manera vamos a encontrar cosas en común, cosas que nos hagan empatizar, que me hagan como cuestionar y reflexionar lo que tú crees y lo que yo creo. Y lo que yo decía es que para allá vamos en un momento en el que todos vamos a tener como esa oportunidad de ser diferentes, toda la oportunidad de compartir toda esa diversidad. Yo creo que en ese punto en el que entendamos que todos podemos ser diferentes y podemos persistir en el mismo lugar, yo creo que en ese momento vamos a avanzar como sociedad. Si no, vamos a seguir estancados y vamos a tener los mismos en las mismas. Opino que pues mi visión a futuro también es como esperanzadora. Yo pienso que es una transición que se tiene, pues que no se tiene, sino que se va a hacer de una manera muy lenta. Pero aunque a veces pues me cuestiono si esa visión que yo tengo está sesgada por mi contexto y por las personas de las que me rodeo, porque a veces pues uno ve casos como que le hacen perder esa ilusión. Sin embargo, no significa como que ya la tarea esté hecha, porque yo lo comparo mucho, por ejemplo, con el tema del machismo y el tema principalmente de los micromachismos, porque así como existen todavía evidentemente muchos micromachismos, también existen muchas microagresiones a la diversidad, incluso en nuestra manera de hablar. Pues un ejemplo a veces cuando utilizamos la palabra marica como un insulto, o pues o la palabra gay como para referirnos a una persona que es más débil, o incluso cuando pensamos que decir que alguien es muy indio es un insulto, o pues incluso esa no es la palabra adecuada, porque la palabra adecuada es indígena. O incluso yo he conocido personas a las que les han dicho como, ay, es que eres muy linda para ser negra. Y entonces, a pesar de que parezca, sí, es real, a pesar de que parezca como que es un tema superado, está presente en el contexto y está presente en la vida diaria. Entonces, Parte de eso también es real y está más cerca de lo que uno cree. O sea, uno cree que estas cosas ya están superadas y hasta en el mismo núcleo familiar se pueden evidenciar como estos micro racismos, microdiscriminaciones. Por ejemplo, mi padrastro, se supone que mi familia no es racista, tengo entendido yo, pues en vista de que mi abuela es negra, mi mamá es blanca, pero pues llega mi padrastro del metro, del trabajo, y dice como, uy, qué pereza aguantarse del olor de esos negros, y no es como, ¿qué está pasando aquí? Pues señor, estamos en el siglo XXI. Y aquí yo respondo con otro microracismo que es como, pero los blancos huelen peor que los negros. Porque los blancos huelen a cebolla, los negros huelen es como otra cosa. El caso es que uno también tiene que pensarse y ver como que uno también tiene que trabajar muchas cosas, ¿cierto? Y yo espero que a futuro las generaciones que vienen son más conscientes de eso, de que tienen que trabajar tanto más en su persona, que debemos aprender de los errores del pasado.
yo espero, por ejemplo, que en un futuro haya una aceptación más fácil hacia las personas trans, que por ejemplo en la película La chica danesa se muestra el proceso de cómo se dio eso en el 1800, que no era fácil, que era algo muy nuevo, que se pensaba que era una enfermedad, aunque tuvo apoyo, fue algo muy duro, porque no era algo abierto, era totalmente una anomalía. Creo que hasta por la misma rareza que era el no ver a personas trans, no se le prestó como una atención, una discriminación específica que se les da el día de hoy a las personas trans. Y ahí también ya se envuelve otro tema como lo que es el sistema sexo-género, que por ejemplo citan en el texto de Ser trans no es natural, por Carlos Sánchez, se llama el autor, y en la cual citan que ser mujer no es tener vulva y ser hombre no es tener pene. Eso se lo dejamos a los machos y hembras naturales. Ser hombre o mujer es una construcción no natural que se ha transformado a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, realmente ser macho o hembra es totalmente natural, pero ser hombre o mujer es algo totalmente antinatural, algo que se ha establecido. Y digamos que yo pienso que al eliminar todas estas diferencias a futuro se puede construir un mundo mejor. Yo pienso lo mismo. Claro. Por ejemplo, volviendo al tema o lo que dijo Azucena ahorita, yo creo, o sea, aunque es más notorio en tiempos anteriores lo que sea de la discriminación, el racismo y toda la cosa, yo también, por ejemplo, pues eso da pena, pero es de admitir que pues en mi círculo social o tal cosa o en mi personalidad como para encajar, uno también lo utiliza, o sea, lo puede hacer inclusive inconscientemente, pero ahora que uno se pone como a la tarea, uno se piensa, por ejemplo, uno ve una persona de color y usted dice, ay, qué negra más linda, pues usted porque simplemente no dice, qué linda, o sea, qué mujer tan linda. Pienso que, por ejemplo, también cuando uno está en su círculo social como para encajar, usted dice como, ay, no, es que pues es que vos sos una loca, pues eso en términos de burla, de charla, no hace que avancemos. Eso no, o sea, cambiar ese sistema sería lo ideal para poder avanzar. O sea, hay que crear más conciencia como ciudadanos y personas, encaminar como al sistema de manera más inclusiva, porque en la manera en la que estamos no funciona, y aunque hemos avanzado, ustedes me conocen, yo soy como el escéptico, como el pesimista, el que no ve futuro. Yo pienso que puede pasar mucho tiempo para poder progresar. Eso sí, debo admitir que la lucha por la igualdad, por la equidad, por los derechos, ha cambiado muchas cosas. No es lo mismo como estamos ahora, como estábamos hace muchos años. Yo pienso que lo ideal, o sea, es reconocer lo maravilloso del ser. O sea, pienso que tenemos que tratar de evitar la denigración de las personas, como de ser tan visuales, como tan superficiales. O sea, deberíamos enfocarnos más en el interior, en el ser como tal, para poder habitar como sociedad. Inclusive en el texto, habitar la diferencia, lo que se busca es como eso, o sea, que no se encasille o que se termine las cosas por partes, sino que todo sea una cosa sola. O sea, hay que aceptar la igualdad, hay que llevar más como lo dijera, como la conciencia de saber que esta persona puede pensar diferente a mí y está bien, o puede ser diferente a mí y está bien. Yo pienso que vamos por buen camino, pero falta recorrer más brechas, inclusive entre nosotros mismos, o al menos entre mí, pues de lo que yo pienso. Sé que he cometido varios errores y que debo corregirlos. El cambio está en autocuestionarse, entonces. Sí, creo que sí. Sí, total, porque a veces uno se exime como de la parte de la problemática, pero eso es algo que ya hace parte de la conciencia colectiva. Entonces, pues es como cuestionarnos. Incluso los que pensamos que no caemos ahí, tenemos que seguirnos cuestionando.
No, y saben que el hecho de muchas veces somos conscientes de que la otra persona está diciendo algo malo, pero no actuamos por miedo de salir de la misma Claro, por de salir del confort. círculo. O sea, sí, por ser diferente. O sea, es el mismo miedo a ser diferentes el que no nos lleva a criticar al otro, a objetar el otro, ¿cierto? Y entonces ahí ya hay otro problema, o sea, como una diferencia, ya metió otra diferencia, como una dentro de otra, lo que es muy interesante, ¿no? La vida está hecha de diferencias y ya. Pero ahí Cambiar es la manera de pensar. ahí está el cambio. Digo que la persona que lo haga empieza como a dar como su opinión y a expresar sus ideas en esa no zona de confort. Yo digo que ahí está el cambio y ahí es donde va a estar como el avance. Mientras todos sigamos con la misma línea, no, obviamente no va a haber un cambio. Pero si todos expresamos como esa diferencia que menciona Julián, que mencionan de Juan David, de cierta otra manera, da como la oportunidad de conocer eso diferente y saber qué tal es, por qué no me atrevo a pensar eso, por qué no me atrevo a hacer eso, qué tal me gusta, qué tal no. Y así voy a crecer como persona y pueda que ayude a otra persona a crecer de la misma manera. Y así yo creo que de cierta otra manera vamos a terminar avanzando todos. Pues no llegando como al igual, porque no se está buscando que una persona sea igual a mí y que todos seamos igual a todos, sino que se llegue como a llegar como a empatizar como con esa otro tipo de pensamiento o esa diferencia. Sí, total, tenemos que llegar es como a esa aceptación, o sea, aceptar al otro y sobre todo respetarlo. Eso era Exacto. algo que no se veía antes. Exacto. Sí, a lo que voy es eso, después de que haya como un respeto y como una aceptación, como una empatía entre los sujetos, todo va a marchar, yo creo que por un buen camino. Otra cosa es, para finalizar, a través de la historia, sin embargo, ha habido, considero yo, respeto a la diferencia, porque si no hubiese sido por eso, muchas comunidades no se hubieran interconectado a través de la historia y a través del mundo. Y digamos que no estaríamos donde estamos. Entonces, ya respondiendo a la pregunta inicial, yo diría que definitivamente la diferencia nos hace más fuertes como especie y nos ayuda a todos a construir un mundo mejor. Y como dije, de verdad la vida sería muy aburrida viendo a todos como un bulto gris. Es muy chévere ver una diferencia y es necesario. Eso me hizo acordar a los Padrinos Mágicos. A mí también iba a decir lo mismo. Yo quiero Sí, decir, está bien. bueno, ya será para el próximo capítulo porque se nos está acabando el tiempo. Pero yo no estoy de acuerdo con lo de la historia, porque antes, a lo largo de la historia, todo el mundo se ha tratado de imponer la religión, las civilizaciones, la cultura. Yo pienso que es lo contrario, pero queda pendiente. No, pero Dentro de nuestro próximo episodio. No, pero una réplica rápida. Eso digamos que es la mayoría, ¿cierto? Pero siempre quedan personajes relegados a seguir esa línea, que son personajes que absorben conocimientos. Por ejemplo, ponerle los europeos de los árabes. Si no hubiese sido por esos personajes que absorbieron conocimiento de los árabes, la matemática sería totalmente distinta. Entonces son cosas que pequeñas personas que hacen la diferencia realmente en la historia, pero que, o sea, mira, es una persona contra un imperio, pero mira que le hizo literalmente el mismo frente Bueno, al aceptar esa diferencia. Pero bueno, esperamos que hayan disfrutado o va a terminar la idea, Sergio. No, yo solo decía que eran casos específicos. Ujú. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este capítulo. Nos vemos en la próxima edición. Recuerden que este es Podcast Sujeto con Sergio Benavides, Azucena Espina, Juan David Villada y Julián Rendón. Hasta luego. Chao. En la próxima. Gracias, chao.